Tiempos de Gracia presenta un encuentro con Jesús. Vamos a ir directamente a la meditación. Así es. Vamos a hablar acerca de un encuentro con Jesús. Leonardo da Vinci, ¿lo tienen? ¿Han escuchado hablar de él? Por supuesto. Sí. Famoso, fue pintor, escultor, arquitecto e ingeniero militar, pero su nombre quedó para siempre ligado a la pintura. Ha pintado obras como La Mona Lisa, Salvador Mundí y también La Última Cena. Bueno, se dice que Leonardo da Vinci estuvo una vez trabajando durante mucho tiempo en una gran obra maestra. Había trabajado mucho para crear esta obra de arte y estaba a punto de terminarla. Quedaban un retoque nomás. De pie, cerca de él, estaba un joven estudiante que pasaba gran parte de su tiempo con la boca bien abierta, asombrado por el maestro del pincel. Justo antes de terminar, Da Vinci se volvió hacia el joven estudiante, le dio el pincel y le dijo: "Ahora terminalo". El estudiante protestó y retrocedió, pero Da Vinci dijo: "¿No te inspirará lo que he hecho a hacer lo mejor que puedas?". Y en esta mañana quiero hablarles acerca de la necesidad de la acción humana, de hacer algo, tal como se ilustra en la famosa historia de la pesca milagrosa, que se encuentra en Lucas capítulo 5, versículos 1 al 11. En estos versículos en los que se produce un encuentro entre Jesús y unas personas, Jesús nos invita a confiar en su sabiduría y no en nuestra propia experiencia o perspicacia. Martín, ¿nos leerías estos versículos? Sí. Lucas capítulo 5, verso 1 al 11. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: "Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar". Respondiendo Simón, le dijo: "Maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red". Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: "Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador", porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: "No temas, desde ahora serás pescador de hombre". Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Bien, tenemos una pregunta para que podamos meditar sobre estos versículos. La pregunta es: ¿quiénes eran estas personas que se encontraron con Jesús? Esa es la primera pregunta. Atentos. Bueno, los personajes que encontramos en esta historia son Pedro, Andrés, Juan y Santiago, a quienes, si ustedes recuerdan, Miguel ya presentó debidamente hace un tiempo, fue el primer programa. Ya los ha presentado. Sin embargo, en este pasaje el protagonista central es Pedro. Santiago y su hermano son solamente nombrados y Andrés no es mencionado en el texto, aunque por lo que sabemos del pasaje paralelo, anteriormente tuvimos la oportunidad de considerar ese pasaje, y también lo que deducimos del versículo 4 de este pasaje de Lucas, que usa un tiempo verbal plural. Deducimos que Andrés también estaba presente en este encuentro. Otra pregunta: ¿en qué contexto ellos se encontraron con Jesús? Bueno, si están familiarizados con la Biblia, es probable que sepan que en el momento de los hechos de esta mañana, Pedro ya había llegado a saber mucho acerca de Jesús.
La primera vez que Pedro se encontró con Jesús fue durante la predicación de Juan Bautista. En aquel tiempo la expectativa estaba en el aire y todos buscaban al Cristo, aquel que las profecías habían anunciado, el liberador que traería libertad al pueblo. Entonces un día Juan señaló directamente a Jesús y dijo: «He aquí el Cordero de Dios». Como resultado, 2 de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús, Andrés y su hermano Pedro. Jesús conoció bien a Pedro y tenía planes para él en el futuro. Sin embargo, aunque Jesús conocía profundamente a este pescador, Pedro solo lo veía como el maestro que su hermano Andrés había encontrado, ese hombre del que muchos decían que era el Mesías, el Cristo. En el Evangelio de Mateo leemos que mientras Jesús caminaba por el mar de Galilea, vio a Pedro y Andrés trabajando arduamente en su oficio de pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre». Inmediatamente dejaron sus redes y los siguieron. Después se unieron a ellos Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, quien también fueron llamados por Jesús y los siguieron. En ese momento, Pedro aún no había dejado todo para seguir a Jesús de manera permanente como lo hizo más tarde. Simplemente había comenzado a seguir al Maestro en respuesta a su llamado. A partir de entonces, su relación con Jesús se fue profundizando cada vez más. Jesús se había vuelto muy popular como un influencer en la actualidad, ya que Jesús había liberado a un hombre endemoniado y la noticia acerca de él se difundió por toda la región, y seguramente Pedro lo sabía. Después de que pasó esto, Jesús entró en casa de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre muy alta, y los que estaban en casa de Pedro pidieron a Jesús que la ayudara. Leemos que Jesús, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Y así, Pedro llegó a conocer mucho más acerca de Jesús y de su poder divino. Pedro miraba todo esto de cerca, viendo cómo Jesús predicaba en las sinagogas de Galilea y anunciaba el Evangelio del Reino de Dios, sin olvidar nunca que Jesús lo había llamado a que lo siguiera como su discípulo. Sin embargo, Pedro era pescador, un pescador cascarrabias que mantenía la distancia y evitaba comprometerse personalmente. Pero Jesús cambió eso al involucrarlo profundamente en su ministerio, de una manera que Pedro ya no podía ignorar a Jesús. El día de trabajo había llegado a su fin para Pedro y sus socios. Es posible que hayan tenido un aprecio cada vez más por Jesús y se estuvieran familiarizando cada vez más con sus enseñanzas, pero también había negocios que hacer, y casualmente el negocio había ido terriblemente mal ese día. Habían trabajado toda la noche y no habían pescado nada. Se encontraban lavando sus redes, una tarea crucial ya que estas eran el pan de cada día de los pescadores. Sin embargo, las redes estaban vacías, llenas solo de malezas y barro del lago. Puedo imaginar a Pedro limpiando las redes, escuchando con mal humor mientras escuchaba las enseñanzas de Jesús, quizás asimilándolas, pero manteniendo cierta distancia. Entonces, mientras Jesús estaba rodeado de multitudes que buscaban escucharlo enseñar, vio 2 barcos en la orilla que no se estaban usando, subió al barco que era de Pedro, se sentó y le pidió que lo alejara de la tierra, y desde la barca Jesús enseñaba a la gente con Pedro cerca, ahí, escuchando. Ahora, Pedro no solo estaba aprendiendo de las enseñanzas de Jesús de manera pasiva, sino que también estaba participando activamente en su ministerio. Estaba sirviendo a Jesús al prestarle su barco como un púlpito flotante desde el cual enseñar. Al pensar en todo esto me pregunto cuántas personas que se llaman a sí mismas cristianas están en una etapa similar en su relación con Jesús. Saben mucho sobre Él, han escuchado sus enseñanzas, creen en sus milagros y lo respetan profundamente. Incluso pueden participar activamente en su obra y contribuir generosamente a su causa. Si tuvieran un barco,
seguramente estarían dispuestos a prestarlo a Jesús. Pero a pesar de todo esto, la relación con Jesús sigue siendo distante. Aún no se ha vuelto personal. Todavía no han permitido que Jesús transforme sus vidas desde adentro hacia afuera. Y Pedro necesitaba avanzar en su relación con Jesús. Jesús se dirigió a él y lo desafió a hacer algo que requería fe. Lucas nos dice que, cuando terminó de hablar, dijo a Simón: «Echa las redes al agua para pescar». Pedro era un pescador experimentado, un profesional que conocía su trabajo desde que era niño. Sabía que no se pescaba en aguas profundas ni a pleno sol del día. Si obedecía a Jesús, parecería un tonto ante los demás pescadores en la orilla. Creo que hubo una tentación en Pedro de decir: «Ahora, escucha, hagamos un trato. Vos no me decís cómo traer los peces y yo no te digo cómo expulsar demonios». Pero me imagino que se contuvo y con respeto le dijo: «Maestro», una palabra que en su idioma original denota autoridad. A pesar de su escepticismo, Pedro decidió confiar en Jesús y seguir las instrucciones. Pedro obedeció a Jesús y contra toda lógica lanzó sus redes. Y entonces ocurrió un milagro. Pescaron una cantidad extraordinaria de peces, tanto que las redes casi se rompían y las barcas se hundían. ¡Qué cosa tan extraordinaria! Después de una noche sin haber pescado nada, y en el lugar donde era menos probable, y en el momento donde era menos probable encontrar peces, lograron una captura tan abundante como inesperada. No habrían podido pescar ni un pez más aunque lo hubieran intentado. La única explicación posible es que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios, con poder de controlar incluso a los peces. Y esto estaba diseñado específicamente para impactar la vida de Pedro. Aunque Jesús ya había demostrado su autoridad sobre los demonios y había sanado a la suegra de Pedro, fue este milagro lo que realmente llamó la atención de Pedro. No fue el único, porque dice todos, incluyendo a Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón, estaban asombrados. Pero lo más importante es la respuesta de Pedro. En lugar de ofrecerle un trabajo a Jesús, Pedro se arrodilló ante él, reconociendo su propio pecado y reconociendo la santidad de Jesús. Finalmente, Pedro comprendió que Jesús no era solo un maestro, sino que era el Hijo de Dios. Pedro había escuchado testimonios sobre Jesús muchas veces, pero ahora finalmente había llegado a conocerlo de verdad. ¿Has llegado vos también a esa conclusión? ¿Has reconocido quién es realmente Jesús y quién sos vos? Si todavía pensás que podés añadir a Jesús a tu vida manteniendo el control, no entendiste la verdad. Si crees que tenés algo valioso que ofrecer a la causa de Cristo por vos mismo, todavía no has entendido la verdad. No podés ser útil para Jesús ni entrar verdaderamente en su llamado hasta que te des cuenta de su santidad y de tu propia pecaminosidad. Entonces vas a perder tu autosuficiencia y te postrarás ante Él. Vas a pedir su misericordia. Solo entonces podrás comenzar a servirle verdaderamente. Jesús nunca rechaza a un pecador arrepentido que viene a Él. Y cuando te entregas a Él, Él te transforma y te pone a trabajar de maneras que nunca habrías imaginado. Después del quebrantamiento, Jesús le dijo a Pedro: «De ahora en adelante», y Pedro descubrió que en el servicio a Jesús estaba haciendo exactamente lo que debía hacer. Pero, ¿qué impacto tuvo este encuentro en la vida de Pedro? El primer impacto evidente fue la confianza de Pedro en las palabras de Jesús. A pesar de ser un pescador experimentado y conocer las condiciones adecuadas para la pesca, Pedro decidió seguir las instrucciones de Jesús, incluso cuando parecían ilógicas. Su acción fue impulsada por la fe en las palabras de Jesús, confiando plenamente en su autoridad. Simplemente obedeció porque Jesús lo mandaba. Un segundo impacto es que, según nos relata Lucas, fue el gran temor que experimentaron los pescadores, incluyendo a Pedro y sus pescadores. La manifestación de poderes extraordinarios por parte de Jesús generó desconcierto y asombro entre ellos, cuestionándose
quién era realmente este hombre y qué poderes extraordinarios poseía. El último impacto significativo en la vida de estos hombres, como vimos en el encuentro anterior narrado en Mateo, fue su decisión de seguir a Jesús, aun cuando esto implicara dejar todo atrás y pagar un alto precio. Al final, cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, dice, le siguieron. Jesús transformó a Pedro en un pescador de hombres, llamándolo a dejar todo y seguirlo. De la misma manera, Jesús tiene el poder de transformar nuestras vidas y llamarnos a seguirlo, incluso si hemos cometido errores en el pasado. Todo lo que necesitamos hacer es entregarnos nuevamente a Él y permitirle obrar en nosotros.